Bienvenidos a todos una vez más al canal de Pain Gaming. Soy Marcox y venimos a traeros este capítulo número 3 de Camino a la Competición y rapidísimamente refrescaros la memoria de lo que estuvimos hablando en el capítulo 2, que fue cuando ganamos el táctico por equipos del otro lado, y cómo nos empezamos a organizar un poquito. Ya os dijimos que os contaríamos también un poco el tema de los fichajes, quién entró, quién salió, y eso es a lo que nos vamos a disponer en este tercer capítulo junto con el señor Odin Striker. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado Marco, hola a todos. Qué tal todo, Odin? Pues muy bien, hombre, aquí para pasar un rato contigo. Estupendo, pues vamos a ver si charlamos un poquito de cómo fue estos comienzos en TGD, cómo empezamos a organizarnos con tu llegada y con la de otros fichajes que tuvimos, que seguro que recordarás, porque como bien sabes, tu entrada nos ayudó muchísimo a nivel estratégico, sobre todo para organizarnos. Y bueno, ¿quién mejor que tú pues para dar esas pequeñas, digamos, conocimientos o cómo empezaste a organizar un poquito el equipo? ¿Qué te encontraste cuando llegaste? ¿Cómo lo viste? Pues hombre, fueron todo gratos recuerdos. Yo entré gracias a Ugar, nos conocimos en algunas partidas, vio mi especialización porque era un jugador pues muy especializado en dominación. Siempre me ha gustado por ese carácter estratégico que tiene la dominación. Y principalmente, pues como ya se había hablado en otros vídeos, pues cuando Pain empezó, pues estabais muy especializados en cuartel general, había ciertas lagunas. Sí. Y el secreto un poco de mi ingreso fue pues entrar y preparar un poco para dominación. En ese sentido yo llegué, empecé a formar un poco a la gente, decir cómo funcionaban las regeneraciones, cuáles eran los puntos estratégicos en los mapas, que era muy importante, no se basaba solo simplemente en coger la bandera, era dónde tenían que estar. Fue, yo creo, la primera vez que empezamos a hablar de distintos tipos de jugador. O hablamos del killer, el asesino básico que era el que impedía que los otros jugadores se moviesen, cubría las zonas, mataba esencialmente, y los jugadores agresivos que en cierto sentido atacaban e intentaban tomar las banderas. Y ahí fueron mis comienzos. Bueno, pues cuando se empezó, pues evidentemente había jugadores de gran calidad, solamente que pues había mucha especialización en estilos de juego y con la llegada, pues con mi llegada fue básicamente intentar encontrar la adaptación a ese juego. Bueno, fue conmigo y otros jugadores, evidentemente. Sí, que como recordarás, fue aquella época, al poquito de entrar tú, creo que si no recuerdo mal, fue cuando entraron Geace, Apocalipsis. Entraste tú también, como ya hemos dicho. Sí, detrás entró también Gaditanillo y Chronic. Gaditanillo, Chronic. Por ejemplo, estos dos últimos fue un gran ingreso para especializarnos también en buscar y destruir, que en esa época tampoco se jugaba demasiado. Súper importante, que es cierto que tampoco lo tocábamos mucho. Y bueno, pues como ya os comentamos y como os está comentando Odin, la verdad es que al estar tan especializados en un modo de juego, el hándicap que teníamos básicamente era que el tema de las dominaciones no sabíamos muy bien por dónde nos andábamos. Jugábamos más bien también al tran-tran, como hacíamos en el cuartel general. Empezamos a curiosear, como también os comentamos en el capítulo 2, por las páginas web competitivas que había por aquel momento, TGD, torneos online y campeonatos online, si no recuerdo mal, que tuvo la salida o se creó esa página por aquellos momentos. Y bueno, pues la mentalidad del equipo que yo creo que quisimos darle, ¿verdad, Odin? Fue un poco afrontarlo todo ya para empezar a organizarnos más seriamente y empezar a competir, que yo creo que fue importante. Sí, así es cierto. Es como Ugar dijo en anteriores capítulos, empezó a haber una conciencia de que podía haber un equipo, de que había grandes jugadores y que simplemente pues se necesitaba una orientación. Yo ahí, pues sí, estaba orgulloso de pues dar esa labor de orientación. La verdad que fue, en cierto sentido, al principio, hombre, pues los jugadores estaban un poco perdidos, pero es que había tanta calidad que verdaderamente fue una tarea bastante fácil. O sea, creo que tuvimos nuestros pequeños problemas en los primeros juegos que hicimos en competición. Sí, claro, es que después de estar pero creo que fue una fase sobre todo que, por ejemplo, gracias a la página web escribimos una serie de estrategias, utilizábamos mapas. Me acuerdo que escribí pues unas parrafadas al principio inmensas para que la gente tuviese conciencia de dónde estaban los puntos de regeneración, cómo había que situarse, cómo atacar. Y a partir de ahora, pues cuando tienes grandes jugadores, pues el resto ya está hecho. En cuanto hubo un poco de rodaje, enseguida los jugadores entendieron eso. Creo que también fue
había la intención de ganar y la siguiente fase que tuvieron los jugadores fue pues abrir un poco los ojos y decir, oye, hay que organizarse, tengo que pensar en mi compañero, cómo me tengo que mover yo, Sí. utilizar enormemente el micro, porque evidentemente un jugador que empieza pues va a hacer su guerra personal e individualista y darse cuenta de que en vez de decir me cago en la puta, me han matado, pues básicamente decir, no, me han matado por la izquierda, en el flanco derecho vienen dos. Además, yo lo que recuerdo bien era en plan cuando entrábamos todos al lobby, cuando tú elegías porque eras tú el que elegía los rosters de los que iban a jugar, cuando entrábamos al lobby había como 14 personas, estábamos allí todos, y era como aquello de cuando en el cole eliges a fulanito, a menganito. Esto lo recuerdo bien, me hacía bastante gracia, la verdad. Eran decisiones un poco duras porque yo sé que en esa época, y sigo pensándolo hoy en día, qué es lo que diferencia a Pain como clan español con respecto a otros clanes, que hay grandes clanes españoles, no quiero menospreciar a los otros, ha sido su gran espíritu de lucha, de querer ganar, de querer participar. Todos los jugadores querían jugar. Pero no obstante había que hacer una elección, incluso en esa época que éramos 6 contra 6, hoy ha bajado a 4 contra 4, todo el mundo quería jugar, había entrenamientos y había que hacer una decisión. Pero yo creo que la gente estaba muy motivada, entendía que había que hacer una serie de selecciones y lo que más me llamaba la atención, muchas veces yo incluso hubo alguna vez que dije, bueno, no voy a jugar esta dominación, pero por dar a entender que yo también me quiero sacrificar por el equipo. Eso es importante también, ¿eh? Yo creo que eso lo hacías bien y estaba bien hecho siempre eso de, como bien dices, digamos, el dar oportunidades a gente a ver cómo os desenvolvéis sin mí. O sea, quiero decir, sí, si yo estoy en el campo de batalla, funciona todo bien, pero si no estoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Baudín? Pues, hombre, había cierto desmadre. La gente ahora ya no se acuerda de este tipo de cosas porque Call of Duty ha ido mejorando técnicamente, pero yo me acuerdo que Call of Duty 4 muchas veces tenía problemas de micro. Y me acuerdo hubo una dominación que por desgracia solo jugaba con Apo y porque era el único que le funcionaba el micro, los otros no funcionaba y fue un poco un caos inmenso, yo maldiciendo a todos los vientos, pero bueno, que ganamos y ya está. Creo que además es importante que la gente que organiza o es un poco capitán en los distintos grupos, en los distintos pelotones, que llegue un momento de decir voy a poner a otro jugador esa responsabilidad, porque es importante que todos los jugadores se sientan importantes y que sepan que pueden tomar decisiones, que pueden dirigir a los otros. Y como ya he dicho, Pain tenía un gran espíritu, todos los jugadores tenían un gran espíritu, todo el mundo quería ganar. En esa época se vivía con mucha intensidad las competiciones, nos quedábamos en el lobby los que no jugábamos por si había algún problema. Muy cierto, además, de verdad, que te llegaba una invitación y era como desaparecías del lobby porque alguien se había caído o había habido cualquier... Había una gran preocupación, porque además yo creo que a todo el mundo le entraba una congoja cuando decían, bueno, me tengo que ir, que me están llamando y tal. Y decías, ¡buah! ¿Qué pasa? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? Yeah. La verdad que era bastante emocionante en ese sentido. Pero yo creo que es eso, o sea, tuvimos una época de rodaje que fue bastante corta. Vuelvo a decir, teníamos unos jugadores de una gran calidad. Se fueron haciendo pelotones muy especializados, pues... Sí, esto es importante remarcarlo, sobre todo que teníamos jugadores, como has comentado tú antes, muy especializados, así como Chronic y Gaidanillo para buscar y destruir, que fue súper importante. Tú cuando entraste nos ayudaste muchísimo con las dominaciones, y a partir de ahí yo por lo menos lo hablo sobre mí y sobre cómo me tomé yo tu llegada. A mí me sirvió mucho por el tema sobre todo de organización. Porque sí es verdad que estábamos acostumbrados a jugar siempre los 6 mismos y cuando fue entrando gente nueva hay que adaptarse a la gente que va llegando. Y a mí me ayudó mucho el tema de las estrategias que tú planteabas, la verdad. Hombre, siempre yo creo que las estrategias las hice un poco en abierto. O sea, decía, hay puntos estratégicos, evidentemente en el momento que hay que competir, pues siempre hay variables, pero decir, hay que tener en cuenta eso y luego en función de eso ir cambiando. Pero yo creo que es eso, que todo fue muy bien. Empezamos a ganar, llegó además una gran época que es que no perdíamos, pese a que había clanes de gran calidad. Cuando ya estábamos en TGD, ¿verdad? Y en torneos online, creo que era, ahí ya fue cuando empezamos a competir seriamente, nos organizamos y como dices, Odín, Comando Élite, la Élite que también por aquellos entonces sí, todavía daba. La élite llegó un poquito más tarde. Yo creo que las primeras competiciones que ganamos, quizás nuestro gran némesis, nuestro gran adversario fue Comando Élite. Sin duda. La verdad que había grandes jugadores, preparaban ellos también sus estrategias enormemente, pero al final creo que la calidad individual de los jugadores de Pain pues hizo la diferencia y pudimos ganar. Luego ya casi fue como una especie de fluidez increíble. Fue una época muy afortunada porque lo ganábamos todo. Sí. Y yo creo que eso es lo que creó la leyenda de Pain. Todo ese continuo ganar, una competición detrás de otra,
pues permitía atraer a otros grandes jugadores y crear pues es un prestigio que nos ha llevado hasta hoy en día con una tradición de grandes jugadores que sigue ahora, pues como jugadores como Hispano, como Setero. Comenzamos una especie de cancioncilla y la cancioncilla ahora sigue con otros jugadores, con otro ritmo, pero la tradición sigue. Espíritu ganador, espíritu de lucha y espíritu de equipo. Bueno, pues con esto vamos a dar por cerrado el capítulo número 3. Si todo va según lo previsto, tendremos al señor Odin Striker nuevamente para el capítulo número 4. Simplemente quiero agradeceros muchísimo, de verdad, a todos los que nos enviáis mensajes, a los que nos dejáis mensajes en el muro, a los que nos mandáis mensajes por Play, por la página web. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por todas esas palabras de ánimo que nos dais. Simplemente también comentaros que está siendo grabado este capítulo justo antes de la EGL. Espero que cuando se suba esto tengamos ya noticias y de que todo haya ido bien. Perdonad que me trabo. Y señor Odin Striker, si quiere decir algo más. Pues nada, que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. La verdad que ayuda mucho y es motivante que la gente se interese por nuestras pequeñas batallitas, como me gusta decir. Y nada, pues hasta una próxima vez. Pues nada, Odin, de nuevo el placer ha sido mío, sin duda. Recordar, como bien dices, todos esos capítulos. De nuevo, muchísimas gracias. Esperamos que os esté gustando el contenido que le estamos dando a la página y al canal de YouTube. Y hasta la próxima.